concienzudo de escribir y pensarse su propio protocolo desde sus propios alcances, pero también desde sus propias limitaciones. En consecuencia con esto y con todo el proceso pues, que se viene desarrollando desde Mujeres, ¿cómo se ha visto como la respuesta de las universidades? ¿Cómo han respondido a este encuentro, a este proceso y como un escaneo general de sus capacidades? ¿Tienen la posibilidad ahí, cualquier universidad pública, privada, además? ¿Y cómo ha sido como esa acogida que ha tenido pues como de este pacto? Bueno, tenemos universidades aliadas, la Universidad de Antioquia pues es una de ellas, tenemos todo el combo de FEJES del proyecto de fortalecimiento para la equidad de género que lidera en Bogotá la Universidad Central, que tienen además toda la disponibilidad de ofrecer los aprendizajes en un proyecto que va en su segunda versión, que se ha pensado en la equidad de género en la educación superior de manera integral. Entonces allí tenemos, que fue digamos con quien el año pasado iniciamos este reto, encontramos una primera preocupación como resultado del coloquio de miércoles. Esto hay mucho por hacer. El año pasado justamente en ese evento estuvo la UNAM, que es una de las universidades en Latinoamérica que más se ha pensado el tema. Próximamente estaremos colgando las memorias del coloquio a través de Angélica y de la Secretaría y de quienes participaron en ese coloquio, les difundiremos los links donde están. Estuvo la Universidad de Chile presentándonos su estudio de línea de base, que a propósito también tengo el link para compartirlo con quienes están, hoy hemos estado compartiendo estudios sobre acoso sexual en ambientes universitarios. Ya la Universidad de Santiago de Chile también publicó y nos compartió su experiencia. Encontramos una gran preocupación, pero también una pregunta muy central en por dónde empezamos y cómo lo hacemos. Y creo que las reflexiones han sido importantes en la medida en que creo que la ganancia es que las universidades han entendido que es una apuesta multisectorial, que no se trata de poner a alguien a que haga un protocolo o una política, sino que se trata de construir con los diferentes estamentos universitarios. Eso hace quizá que el proceso sea más lento, se lleve a un ritmo menos rápido, pero es una reflexión importante porque es entender que es una construcción colectiva, que no se trata de cumplir un requisito que nos está pidiendo, digamos, el Ministerio de Educación Nacional, sino que se trata de cumplir el requisito con un criterio participativo que invite a la reflexión. El año pasado, en el marco del 25 de noviembre, la ciudad de Cali hizo un encuentro similar a este, donde también pudimos compartir la guía, pudimos compartir reflexiones que tienen, pues en este caso, la Universidad ICESI, la Javeriana, la misma Universidad del Valle, en relación con la implementación. Allí se centraron como en los obstáculos y las barreras para garantizar la implementación de los protocolos. Entonces, creo que estamos ante un auge de la preocupación por lo que pasa en relación con el acoso, y creo que es muy importante porque nos muestra que hemos desnaturalizado, que vamos con pasos muy lentos para enfrentar la problemática, pero que cada vez tenemos más bien las alertas y la sensibilidad para entender que una mirada morbosa, que un tocamiento prolongado, efectivamente es un hecho de acoso, y que yo me sienta incómoda, es justificable y legítimo. Y creo que en términos de la transformación cultural, esos son indicadores muy importantes, difíciles de medir, pero que vamos midiéndolo desde lo individual, pero también desde lo relacional. Muchas gracias. Bueno, ahora queremos pasar a las preguntas del público. Bueno, Angélica, muchas gracias por la presentación. Entendiendo el pacto y todo lo que nos acabas de nombrar, y además teniendo la noticia de que históricamente las diversas violencias, y no solo las sexuales, de las que nos ocupamos hoy, sino múltiples violencias, incluso micromachismos, violencia soterrada y sutil, ha sido ejercida contra las mujeres. Yo quiero plantear un escenario, y es el escenario de lo que hoy se puede denominar como disidencias o identidades de mujer. Digamos que pues, para nosotros como Universidad de Antioquia, pero seguramente en otros campus universitarios, en población académica, no solamente estudiantes, puede haber también docentes o administrativos que tienen orientaciones sexuales distintas a la heterosexual o, digamos, una identidad
particular, que la han denominado pues de muchas maneras y no voy a entrar pues como en detalle. También tenemos noticia de algún tipo de violencia sexual, tipo acoso sexual u otra, a esta población, a este tipo de personas. Entiendo también que hay unas directrices frente al tema del tema de las mujeres, obviamente lo dije al inicio, es histórico, pero la universidad no puede dejar también de lado estas otras personas, así como tampoco podemos dejar de lado que le puede pasar a un docente, a una docente o a otro tipo de persona que esté en la universidad. Pero quiero hacer esa pregunta particularmente porque cuando tú activas las rutas de ciudad, incluso a los hombres también pasan por experiencias. Entonces, ahí también tenemos una barrera y es si tienes alguna respuesta y si no la tienes lo entendería también, pues ONU Mujeres tiene unas directrices que las acabamos de ver, pero sí quiero y no quiero dejar de lado ese tema porque incluso nosotros tenemos un centro de género y disidencias del que tuviste noticia esta mañana. No sé si puedes darnos alguna luz, porque con este tipo de personas también es importante trabajar, así como con los agresores, que es la otra pregunta que tenemos allí. Es decir, también tenemos que hacer un trabajo en función de las reflexiones y la sensibilización de las nuevas masculinidades. Entonces, bueno, lo dejo abierto si algo se puede decir al respecto. Ronda de preguntas, recogemos como una rondita. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser bastante concreta en lo que voy a plantear. Me ubico en tanto integrante de la comunidad universitaria y tratando de leer lo que significa la universidad en el contexto nacional. Esta universidad, la universidad pública, además, y pienso en el tema, en lo que convoca a la universidad a pensar lo que tiene que ver con la formación, la docencia, la extensión y la investigación que cruzan como con sus ejes misionales. Yo voy a mencionar cositas muy concretas, las pongo de mi experiencia como profesora, de la vida íntima y cotidiana de las aulas de clase y en una facultad y en otras instancias. ¿Qué es lo que me inquieta? Cuando pienso en violencias en plural de género, para mí la experiencia me ha mostrado que no es solo un asunto de mujeres, es también un asunto de hombres, si queremos ponerlo en ese sentido. Que cosas como el acoso no es solo un asunto de hombres. Yo trabajo en una facultad donde la mayoría de estudiantes son mujeres y muy pocos estudiantes hombres, y ellos también, pues por fortuna, se acercan y comparten y comentan las situaciones a través de las cuales se ven acosados. Creo que mirar este tema tampoco es un asunto exclusivo de estudiantes. Hay que pensar también en el tema profesores, profesoras, empleados administrativos, etcétera. Yo que reconozco, por ejemplo, formas de violencias que no están solamente puestas en los estudiantes y tienen que ver con lo que yo llamo la misoginia académica. Esto parece cotidiano, natural, pero es bastante lesivo, y la misoginia académica se da en relaciones tanto jerárquicas, absolutamente patriarcales, incluso entre las mismas mujeres, y respecto a los cargos que se ocupan en todas las instancias académicas, administrativas, y también entre compañeros y compañeras. Hablo, por ejemplo, de las situaciones particulares alrededor de violencias de género que particularmente viven las mujeres estudiantes
con sus parejas y en sus familias, y lo que significa ser una estudiante universitaria, si además es mamá, por ejemplo, ¿cierto? Pienso en situaciones de violencia entre las mismas mujeres, compañeras. No se alcanzan a imaginar la cantidad de situaciones dolorosas que reportan entre compañeras por distintas situaciones que tienen que ver con, uno, la competencia académica, el reconocimiento académico, el asunto relacional, cuestiones amorosas, dice Sol, etcétera. Violencias alrededor de diferencias intergeneracionales, de mujeres, por ejemplo, que entran a la universidad en una edad avanzada respecto a estar con compañeras de una menor edad. El estatus académico en ciertas facultades, en ciertos programas, facultades y programas que nosotros los reconocemos, decimos son esencial o fundamental de hombres o de mujeres, ¿cierto? Porque eso tiene que ver históricamente también con relación con los saberes y con el conocimiento. Creo que son otras aristas también para pensar esas violencias y estos fenómenos al interior de las universidades. Como les decía, efectivamente estamos aprendiendo colectivamente a reflexionar en torno a lo que ocurre al interior de las universidades. La pregunta de Isabel en relación con abordar un poco desde la mirada de las orientaciones sexuales y las identidades de género, conocido como LGBTI, también nos invita a generar acuerdos institucionales alrededor de qué consideramos o quién consideramos que es una mujer, y allí hay toda una disertación filosófica alrededor. Cuando nosotros hablamos de mujeres, estamos reconociendo, o de hombres, estamos reconociendo que las mujeres transgénero que asumen una identidad femenina son mujeres, o que los hombres transgénero que asumen una identidad masculina son hombres. Entonces creo que desde allí hay una mirada que reconoce y que desde la interseccionalidad reconoce que las personas que pertenecen o que se autorreconocen como parte de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales viven una serie de violencias que se intersectan no solo por su sexo, sino por su identidad de género. Y allí hay que tener miradas muy rigurosas y muy cuidadosas que nos permitan garantizar, por ejemplo, para las personas transgénero, el reconocimiento a través de su nombre identitario. Cómo quiere ser nombrada, independiente de que nos muestre una cédula que tenga un nombre masculino o femenino, según el caso. Pero también nos invita a reconocer cuáles son las prácticas de violencia que más les ocurren en Colombia. Por ejemplo, Colombia Diversa ha documentado violaciones a mujeres lesbianas que han denominado violaciones, entre comillas, correctivas, que un poco buscan o que asumen que a través de la violación sexual las mujeres lesbianas van a dejar de ser lesbianas, o prácticas también de violencia sexual contra hombres gays. Entonces creo que allí es importante desde los protocolos reconocer las causas de la violencia y desde esas causas de la violencia trabajar el abordaje, que nos implica también pensarnos y poner en discusión académica y pública la lesbofobia, la transfobia, la homofobia como prácticas recurrentes también que generan situaciones de acoso. Y allí creo que también pensarse sobre todo la condición, por ejemplo, de gay o de hombre trans nos invita también a pensar en cómo reconstruir esas miradas de la masculinidad hegemónica, también asociada a una heterosexualidad normativa. Pero vamos despacio, que hay mucho afán, porque creo que pensarnos también, la profesora nos invita a una reflexión que es cómo
la violencia, digamos, al interior de la familia y perpetrada por actores conocidos se lleva también a la esfera pública. Entonces, creo que se trata también de hacer acuerdos institucionales de por dónde empezamos los abordajes. Hay que empezar por algún lado. Yo les invito a que reflexionen desde cada una de las universidades, desde cada uno de los colectivos. En política pública usamos mucho priorizar, entendemos que institucional, más bien que socialmente, la priorización y la política de focalización nos genera rechazo porque hay que abordar todas las situaciones que se presentan, pero también tenemos que mirar la capacidad de alcances y, por ejemplo, uno de los elementos que ustedes tienen ahí impreso en la parte, en una de las caras de la guía, es tenemos que pensar en un presupuesto. Y entonces cuando pensamos, muchas veces las actividades que hacemos para lograr la igualdad de género, para prevenir la violencia, no tienen un presupuesto específico y eso nos delimita el alcance. También se trata entonces de pensar presupuestalmente con qué contamos, y ese presupuesto no es solo cuánta plata tengo, es qué están haciendo los colectivos, por ejemplo, y qué miradas de esas discusiones están posicionando. Hay muchas aristas cuando hablamos de los tipos de violencia, hay tantas causas como efectos, como situaciones se pueden presentar cotidianamente. Bueno, se trata de aprender en la práctica cómo los vamos enfrentando y qué rutas vamos activando, pero también cómo empezamos a hacer un trabajo más integral que vincule la investigación y la extensión. Esta mañana teníamos todo un debate, bueno, ¿cuál es la oferta educativa que tiene la universidad? Generalmente las universidades nos dicen, no, es que yo no tengo oferta educativa relacionada específicamente con el enfoque de género. Pues las universidades públicas tienen un montón de ofertas educativas asociadas a la prevención de violencias, al logro de la igualdad de género. Creo que la de Antioquia, la del Valle y la Nacional son las que más oferta tienen en investigación, pero además tienen también en procesos de formación. Entonces creo que se trata de conocer qué estamos haciendo, pero también de empezar a documentar para tener fuentes de información que nos evidencien cuáles son las dimensiones del problema. No todo está escrito, creo, desde las mujeres también estamos aprendiendo, como les decía al inicio de mi intervención, esta es una nueva línea que surge a partir del programa Ciudades Seguras y estamos construyendo la reflexión con las universidades, porque las universidades lo han decantado mucho, con mucha más experticia y llevan muchísimo tiempo decantándolo alrededor de cómo lograr la igualdad de género en los ámbitos universitarios y cuáles son los diferentes estamentos que deberían ir. Efectivamente, cuando hablamos de un abordaje, no dejar atrás a nadie, es pensar que las violencias ocurren a las mujeres en menor proporción a los hombres. En Colombia, del 100% de dictámenes sexológicos que se practicaron en 2019, el 84% fue a mujeres y el restante 14% fue a hombres, sobre todo menores de 10 años. Entonces también un poco la evidencia nos muestra por qué también hacer énfasis digamos, en una primera instancia en las mujeres, pero reconocer que las mujeres en el ámbito universitario son estudiantes, son trabajadoras, están en el área administrativa, son docentes, bueno, están en todos los estamentos de la comunidad educativa y qué énfasis se requiere hacer en cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. Que debe ser una respuesta que debe dar la universidad y es cuáles son los focos que tengo. Allí quisiera hacer como una última invitación a la reflexión y es, claro, generalmente quien asume la responsabilidad de liderar este tipo de políticas es la Dirección de Bienestar Universitario, pero justamente la Dirección de Bienestar Universitario está llamada a liderar y coordinar. Solo va a ser posible tener efectos positivos en el largo plazo si toda la comunidad académica, pero además todas las dependencias de la universidad, todas las unidades académicas y todos los actores involucrados están dispuestos a implementar. Porque pues podemos tener una dirección de bienestar que efectivamente tiene un equipo que hace contención, que atiende víctimas, pero en la medida en que eso no llegue a todas las unidades, pues va a ser un esfuerzo aislado, pero va a ser un esfuerzo en el que seguramente todos socialmente vamos a sancionar a la Dirección de Diversidad, a la Dirección de Bienestar, ¿qué pensando en la Dirección de Diversidad Sexual de Bogotá? A la Dirección de Bienestar Universitario en la responsabilidad, cuando es una responsabilidad de toda la comunidad educativa.
Entonces, lo repito, la tarea de bienestar universitario es liderar, coordinar, apalancar, pero solo es posible si todos los estamentos de la universidad están alineados frente a un propósito común, pues que en este caso es la erradicación de las violencias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Catalina Cano y junto con la red y bueno, en varios espacios hemos venido trabajando los protocolos. Yo quisiera pues primero preguntar, pero también me llama muchísimo la atención que en los elementos que nos entregan, en los lineamientos, incluso en la forma como se nombran, hay una confusión de varias cosas y creo que eso nos puede llevar al lastre con los procesos. Lo primero es entender que la ley 1010 pues trae un mecanismo específico cuando las violencias se presentan en el campus universitario fruto de una relación laboral. Entonces, eso como primero, porque eso no se puede confundir con las violencias que se presentan en el campus universitario cuando hay una relación de poder, ¿cierto? Esos es precisamente los lineamientos que estamos pues construyendo desde universidades, ya tenemos procesos de investigación adelantados y que hemos creado unos lineamientos. Y en ese sentido, en lo que ustedes presentan, por ejemplo, en el paso número 6, dicen mecanismos de monitoreo y evaluación. Y esto realmente es muy difícil porque hay que diferenciar que este protocolo tiene una función de prevención y atención de violencias con el proceso disciplinario al interior de las universidades. Ese proceso disciplinario, la OIT ya ha señalado que le corresponde solamente al empleador, en el caso de las universidades privadas, ¿cierto? Acá en la universidad pública tiene unos procedimientos, pero me llama la atención es cómo van a monitorear algo, ¿cierto?, que por el procedimiento disciplinario tiene unos tiempos específicos en cada institución. Me preocupa, cómo ponerlo en términos de los imposibles jurídicos, ¿cierto?, que no sé cómo monitorear eso. Y lo otro que me parece que es realmente el gran problema que tenemos todas las universidades es el tema probatorio dentro de los procesos disciplinarios, ¿cierto?, y el mismo tema cuando nosotras activamos rutas a nivel externo de la universidad con la fiscalía, que no nos están recibiendo las denuncias por el tema probatorio y que me parecería que allí hay un trabajo muy importante por hacer para que se entienda que entre violencias basadas en género, sobre todo una violencia de carácter sexual, los estándares probatorios cambian muchísimo y que no nos están queriendo atender. Y otra, bueno, y ese enfoque también de pensar en la parte sancionatoria de los procesos disciplinarios que terminan siendo violencia institucional para nuestras estudiantes, pues que me parece importante tener en cuenta que se está casi vulnerando los derechos de nuestras estudiantes. Bueno, efectivamente hay una reglamentación alrededor de lo que se denomina acoso laboral, y de hecho la ley de 57 plantea como uno de los ámbitos de ocurrencia de la violencia el acoso laboral. Sin embargo, esta mañana también dábamos la discusión de cuando hay elementos de acoso sexual, hay una incompatibilidad jurídica, si se quiere decir, entre la ley 1010 y los mecanismos de investigación y de sanción, entre comillas, que tiene la ley 1010 con la ley 1257, porque en casos de acoso sexual debería entonces primar la garantía de los derechos de las víctimas establecidas en la ley 1257. Esa es una incompatibilidad jurídica que no se ha logrado resolver del todo, que los comités de convivencia tienen algunos debates profundos allí. Yo les contaba que la alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de las Mujeres,
sacó unos lineamientos para atender el acoso sexual laboral. Mi compromiso es facilitar ese protocolo como un elemento más para la discusión, un poco de cómo hacer compatibles esas dos miradas, entonces cómo abordar en un comité de convivencia un hecho de acoso sexual, que después, lo repito, puede contradecir la 1257. En este caso, por eso es tan importante identificar en el protocolo qué hacer cuando el perpetrador y la víctima pertenecen a uno u otro estamento, para saber jurídicamente cuál sería la vía más idónea. En relación con los mecanismos de monitoreo y evaluación, entendemos las dificultades que hay, pero también entendemos la importancia que reviste saber qué pasa. Cuando uno le pregunta a las universidades cuántas denuncias por acoso tienen, titubean un montón. Y estamos preguntando, como se le pregunta al Instituto Nacional de Medicina Legal o a la Fiscalía, por cuántas ha recepcionado. ¿Cuántas hemos perdido? Habrán un montón, pero se trata de saber, he tenido 10 y han pasado esto con estas 10, ¿cierto? ¿Fueron remitidas o cuánto tiempo se demoró el proceso? En ámbitos administrativos hay algunas universidades que han tomado decisiones, por ejemplo, la Universidad Nacional en su protocolo contempla cuánto tiempo se debe llevar una investigación administrativa y creo que han cumplido como en 1 o 2 casos, que es una de las discusiones que los colectivos han planteado abiertamente a la Universidad Nacional, de usted misma se puso un tiempo y no está fallando en ese tiempo. Sí, en ese tiempo no está teniendo una respuesta asertiva para las víctimas. Entendemos lo difícil que puede ser, pero también es importante poder saber, por ejemplo, cuántas se canalizaban los servicios del Estado, que desafortunadamente yo afortunadamente hago parte del sistema de Naciones Unidas, entonces puedo decir cosas como que efectivamente la ley 1257 tiene dificultades para la operancia institucional, que las instituciones no están respondiendo en el marco de lo que establece la 1257 y tiene fugas no en vano. La Fiscalía General de la Nación nos dice que en temas de violencia contra las mujeres tenemos un 97% de impunidad. Y esos son solo los casos que ellos han recogido y sobre los que no han fallado. Efectivamente, el tema del proceso probatorio, allí tenemos toda una discusión alrededor de cómo abordar asuntos de violencias contra las mujeres, porque desafortunadamente las prácticas jurídicas hacen que la prueba recaiga en la víctima. Y lo que nos dice la norma es que en casos de violencia contra las mujeres, la carga probatoria no debería ser puesta por la víctima. Entonces, ese es un debate que sigue circulando, que está en boga, que no lo hemos podido resolver en términos, y digo no lo hemos podido resolver no solo como Naciones Unidas, sino como sociedad. No hemos podido resolver y no hemos podido entender y lograr que el aparato de justicia entienda que en casos de violencias contra las mujeres la prueba no debe recaer sobre la víctima y que no es una respuesta positiva no recibir una denuncia porque no tenemos la prueba o no procesar la investigación, sobre todo cuando la ley nos dice que la violencia contra las mujeres puede ser de carácter oficioso. Entonces creo que allá hay un debate que no se ha terminado de zanjar y que no se ha terminado de zanjar la sociedad y el país y como la norma y que yo afortunadamente soy politóloga, no soy abogada, iba aprendiendo en el quehacer a entender estas dimensiones de lo jurídico, pero claro, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos decir que el camino más idóneo es el acceso a la justicia, pero es el camino que hemos trazado y es el camino que tenemos. Creo que la reflexión debe rondar en torno a cómo contener y cómo garantizar por lo menos una primera respuesta cálida y oportuna de las víctimas, porque si nos sentamos a reflexionar alrededor de lo que no hemos logrado teniendo la 1257, pues nada, nos cortamos las venas aquí, todas y todos, alrededor de lo que no ha podido operar el Estado alrededor de esa norma y de los decretos reglamentarios que la acompañan. Entonces, esto es para decirles que no tenemos efectivamente todas las respuestas y que esas respuestas también deberemos construirlas a través de los protocolos y de mecanismos de entendimiento, es decir, qué pasa cuando alguien del equipo de dirección, la doctora Marcela o Isabel Cristina, remiten a la Secretaría de las Mujeres a una víctima, qué seguimiento se hace, cómo se piensa, cuál va a ser la respuesta. Hemos hablado con la Fiscalía entonces de cómo resolver esos casos
Eso también deberían pensarse los protocolos, cuáles son esos mecanismos de remisión y cómo establecemos un diálogo con esas entidades a las que posiblemente remitamos a algunas mujeres por el nivel de agresión o por el tipo de agresión que tengamos. Estamos probando, todo el país está, varias ciudades están probando cómo mejorar la atención. Creo que Colombia ha mejorado en prevención, pero nos sigue faltando pues un montón en atención y mucho más en sanción. Entonces, parecerá desesperanzadora mi respuesta, pero la invitación es a seguirnos pensando cuáles son esas barreras para que las mujeres efectivamente accedamos a la justicia y accedamos a una justicia restaurativa que es mucho más problemática. Bueno, muchas gracias, Angélica. Aquí voy a retomar un poquito lo que decías ahorita de la importancia de la vinculación y la articulación de diferentes colectivos, de diferentes estamentos. Ahora nosotros pues como desde la red vamos a pasar a presentarles una línea base que venimos construyendo, muy alineada pues como a todo este proceso del pacto, muy alineados pues con bienestar, en aras de eso, de un mismo fin, desde la multidisciplinariedad, construyendo pues como en conjunto y teniendo cuentas. Entonces pues vamos a pasar a hacerles la presentación. Muchas gracias. Aquí, está aquí. Sí, también. Ah, bueno. Algo que nos convocaba hoy, que hace parte de esas sinergias y de esas articulaciones necesarias para trabajar este tema en las universidades de la ciudad, pero también del país. Tenemos esta propuesta que presentamos hoy, que es una propuesta de línea base sobre violencias basadas en género, que tiene pues como una historia y un contexto que rápidamente se los vamos a comentar, porque la idea es que esta propuesta se pueda trabajar aquí en la Universidad de Antioquia y a partir de las sinergias que vamos construyendo a partir de ciudad y de país, se pueda replicar en otras universidades y así poder tener como un punto de diálogo y un punto a nivel de diálogo a nivel del local, a nivel interno en las universidades, pero también a nivel nacional. Entonces, primero contar que esta propuesta a nivel local está anclada pues a lo que es el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Antioquia, que plantea un objetivo estratégico concreto para las políticas contra el acoso, la violencia y la discriminación basadas en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, desarrolladas desde la sensibilización, la atención integral y la generación de protocolos que promuevan condiciones de convivencia y derechos humanos en la universidad. Este pues es un referente muy de la Universidad de Antioquia, pero entonces eso como parte del contexto de lo que nos atañe. Sin embargo, digamos, esta propuesta de base tiene un anclaje que tiene que ver con las articulaciones que se han podido generar en la red, especialmente en lo que ha sido los coloquios nacionales de estudios de género, en especial en el que fue el noviembre del año pasado, en el que logramos hacer como un encuentro entre las diferentes universidades que integran esta red nacional. Se planteó primero un ejercicio muy somero de mirar entre las universidades que estábamos allí cuáles tenían política, cuáles tenían ruta, cuál tenía reglamentación, cuáles tenían grupos, pues como que tenían a nivel institucional referente a estos temas. Y lo que veíamos es que en términos de grupos de investigación, en términos de cátedras o cursos relacionados con el tema hay mucho. Sin embargo, lo que tiene que ver a políticas de equidad de género, a rutas de atención y reglamentación por estamentos es donde menos hay. Entonces, a partir de allí se originó una idea, a partir de la experiencia que ya ha tenido la Universidad Nacional, que seguramente algunas sabrán, tiene formulada una política de equidad de género que abarca diferentes ámbitos, no solo las violencias basadas en género, pero que sin embargo también ha tenido sus dificultades en la implementación y que
pero que es un referente importante en términos de aprendizajes y en términos de cómo podemos generar sinergias. Entonces, a partir de allí surgió la idea de construir una propuesta de línea base, y para ello se acordó tener como base un instrumento que ya había implementado la Universidad Nacional, también entendiendo que este instrumento en su implementación en esta universidad ha tenido sus dificultades y también ha tenido como sus retroalimentaciones, pero entonces la idea teniendo este referente es poderlo coger, contextualizarlo en la Universidad de Antioquia, y a partir de allí y a través de las articulaciones que tenemos en la subcomisión, mirar cómo podemos implementarla a partir de la realización en la Universidad de Antioquia, cómo la podemos realizar en otras universidades. También el entendido de que tenemos muchas disparidades en esas trayectorias, y así como hay universidades que están dando la discusión, tenemos otras universidades en las que todavía el tema directamente casi ni se habla. Entonces, también pensando en esas otras universidades, este sería como un primer, digamos, elemento que nos podría poner a dialogar en torno a este tema. También, como les contaba, una parte importante va a ser esa articulación que tenemos allí en la subcomisión para el fortalecimiento en las IES en prevención y atención a las violencias de género, que está anclado pues a lo que es el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín. Entonces, este instrumento de línea base como tal tiene o busca generar una línea base en el tema de lo que son la prevalencia, las manifestaciones y los efectos de las violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia. Busca que se pueda llevar a cabo con población estudiantil, profesional y administrativa, no docente de la Universidad de Antioquia, y que busca pues que aporte a la orientación de las medidas de prevención, detención y acompañamiento a estas formas de violencia. El instrumento cuenta con unos 4 ítems básicos que son una caracterización. Ahí en la caracterización fue uno de los primeros asuntos que tuvimos divergencias con el que se había realizado en la nacional, porque había, por ejemplo, no se tenían en cuenta las condiciones de discapacidad, que creemos que para levantar una línea base es muy importante, y también teníamos ciertas diferencias en términos de cómo se plantea la pregunta por la pertenencia a grupos étnicos. Entonces, también algo que quisimos agregar y que aparece allí es pensarnos también qué implica la revictimización y cuáles son y entonces hay todo un apartado que trata sobre todas estas formas de revictimización. Y bueno, ya sí tomamos como tal lo que se plantea en ese instrumento de la nacional, lo que son las preguntas por las situaciones de esa violencia y por los efectos o consecuencias que ellas tienen. Digamos, esas son básicamente, así a grosso modo, lo que compone y el origen de esa propuesta de línea base. La idea es que esa línea base la vamos a seguir trabajando aquí en la Universidad de Antioquia, y una vez la podamos trabajar aquí y veamos esas experiencias, también la podamos compartir y dialogar cómo nos va en ese proceso, en los encuentros que tenemos de red y también lo que tenemos de trabajo pendiente en la subcomisión. Era un poco así a grosso modo la presentación que les teníamos. La idea es que esto es un instrumento más, también es entender que tiene un alcance porque es un instrumento cuantitativo, pero también busca que precisamente sea realizada en todos los estamentos de la universidad, y como saben, esta universidad también tiene sedes regionales y la idea es que también se pueda llevar a realizar en esas sedes. Esto es una contribución, es una propuesta que nace de la red, que también la acoge Bienestar como articuladora de todos estos procesos, y también teniendo en miras de que tenemos un gran compromiso
que es de más largo alcance, pero que no podemos perder de vista, y es pensarnos una política de equidad de género en nuestras universidades, que no estén solo ancladas a un documento, sino que efectivamente generen cambios y transformaciones y que realmente potencien el papel transformador que tiene la universidad y no el reproductor en términos de las relaciones de género. Gracias. Agradecemos a Julián Velázquez, perteneciente a la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior. Él presentó la propuesta de la línea base sobre violencias basadas en género en las instituciones de educación del país, caso Universidad de Antioquia. Igualmente agradecemos a todos y todas quienes hicieron posible este espacio articulado con ONU Mujeres, la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior y la Dirección de Bienestar Universitario. Hoy ha sido una jornada interesante y constructiva que reitera la invitación que hemos hecho desde el año pasado a toda la comunidad universitaria para que sigamos reflexionando sobre los derechos de las mujeres y construyamos juntos espacios y campus seguros para nosotras. Feliz tarde para todos y todas.